Bienvenida a esta inmersión profunda en el cosmos. El universo observable, ¿verdad? Es que es enorme, está lleno de misterios y bueno, en las últimas décadas nuestro entendimiento ha pegado unos saltos gigantescos. Estamos hablando de todo, ¿eh? Desde el origen mismo del universo hasta, bueno, la gran pregunta, ¿no? Si podríamos encontrar vida ahí fuera. Hoy vamos a analizar a fondo un compendio bastante completo sobre astrofísica y cosmología, centrándonos sobre todo en los descubrimientos más recientes. Tocaremos el modelo actual del universo, esa cosa extraña que llamamos materia oscura, los mundos lejanos, los exoplanetas y, claro, las naves espaciales que nos permiten ver cada vez más lejos y con más detalle. El objetivo, pues, intentar entender un poco mejor cómo funciona el universo según la ciencia de hoy, señalar esas grandes preguntas que todavía nos hacemos y ver cómo la tecnología nos está abriendo los ojos a maravillas cósmicas. Venga, pues, entremos en materia. Empecemos por el principio cósmico, ¿no? El Big Bang. El modelo que usamos, el modelo cosmológico estándar, dice que todo arrancó desde un punto increíblemente denso y caliente hace, ¿cuánto era? Unos 13.800 millones de años. Y desde entonces, pues, el universo no ha parado de expandirse. Hubo como un estirón inicial súper rápido, la inflación, que eso explica por qué a gran escala todo parece tan homogéneo. Y tenemos pruebas bastante sólidas de esto, ¿verdad? Como ese eco del Big Bang, la radiación cósmica de fondo, que nos da una fecha bastante ajustada. También vemos que las galaxias se alejan unas de otras, la ley de Hubble, y las cantidades de hidrógeno y helio que observamos pues cuadran con lo que se esperaba. Así es. Pero ojo, el modelo ha evolucionado, ¿eh? Ahora lo llamamos Lambda CDM. ¿Lambda CDM? Sí. Y aquí viene lo curioso, lo fascinante casi. Este modelo nos dice que la mayor parte del universo está hecha de cosas que no tenemos ni idea de qué son. Como que ni idea. Bueno, a ver, lambda representa la energía oscura, una especie de fuerza antigravitatoria, digamos, que acelera la expansión y que sería casi el 70% del total del contenido energético del universo. ¿El 70%? Sí, sí. Y CDM significa Cold Dark Matter, materia oscura fría. Otra cosa invisible que no emite luz pero tiene gravedad. Y sería, pues, otro 25%. Espera. 70 y 25. Eso suma 95. Exacto. La materia normal, la que forma estrellas, planetas, tú, yo, todo lo que vemos es apenas un 5%. ¡Qué barbaridad! Solo un 5%. Aunque suene un poco raro, ¿no? Depender de componentes que no sabemos qué son, el modelo Lambda CDM es, con diferencia, el que mejor encaja con todas las observaciones a gran escala que tenemos, desde el fondo de microondas hasta cómo se agrupan las galaxias. Es el marco con el que trabajamos hoy en día, el paradigma aceptado, vamos. Sin embargo, y esto sí que da que pensar, ¿no? Las mediciones cada vez son más precisas y están mostrando como grietas o tensiones, como dicen los cosmólogos. Por ejemplo, la velocidad a la que se expande el universo hoy, la famosa constante de Hubble. Si la mides usando la luz del universo joven, la del fondo de microondas, da un valor. Unos 67 kilómetros por segundo por megaparsec más o menos. Eso. Pero si la mides aquí cerca, con estrellas que explotan, supernovas y demás, da otro valor, unos 73. Sí, significativamente más alto. Y esa diferencia... El modelo estándar no acaba de explicarla bien. Exacto, es una de las grandes tensiones actuales en cosmología. No cuadra. Y encima, no es solo eso. El nuevo telescopio, el James Webb, está viendo galaxias muy grandes y muy brillantes mucho antes de lo que pensábamos que era posible, cuando el universo era súper joven. Vamos. Hay una JADES GSZ13-0 que ya estaba ahí formada solo 320 millones de años después del Big Bang. 320 millones. Efectivamente, eso nos obliga a preguntarnos, a ver, ¿cómo se formaron tan rápido? Nuestras teorías, asumían que la materia tardaría más en juntarse, en colapsar para formar estructuras tan masivas tan pronto. Entonces, ¿qué idea? Pues podría indicar que necesitamos retocar el modelo Lambda CDM. Quizás la materia oscura no es tan fría, o a lo mejor la energía oscura ha cambiado con el tiempo. O incluso, quizás tengamos que revisar cómo entendemos la gravedad a gran escala, o las condiciones iniciales del propio Big Bang. Es un momento
Muy emocionante, la verdad, porque podría abrir la puerta a física nueva. Vale, pues hablemos de uno de esos misterios gordos, la materia oscura. Esa. Esa cosa invisible que no interactúa con la luz, pero sabemos que está ahí por su tirón gravitatorio. Se calcula que es como el 85% de toda la materia que existe. Una barbaridad, vamos. Es casi todo. Sí, el 85% de la materia, que es distinto del porcentaje total de energía, ¿eh? Pero sí, en cuanto a materia, domina totalmente. Y la evidencia es que es acumulativa, viene de muchos sitios distintos. Fíjate, ya en los años 30, Fritz Zwicky, estudiando el cúmulo de galaxias de Coma, Ajá. vio que las galaxias se movían demasiado rápido. Calculó que necesitaban muchísima más masa de la que se veía para que la gravedad las mantuviera unidas, para que no salieran disparadas. Él fue el primero en hablar de materia invisible. O sea que ya viene de lejos el tema. Sí. Luego, en los años 70, Vera Rubin hizo algo parecido pero con galaxias individuales, espirales. Midió cómo giraban las estrellas. Lo lógico, como pasa en el sistema solar, es que las estrellas de fuera fueran más lentas que las de dentro. Pues no. Resulta que la velocidad se mantenía constante, incluso muy lejos del centro. ¿Y eso por qué? La única explicación era que había una cantidad enorme de masa invisible distribuida en un halo gigantesco alrededor de la galaxia visible, mucho más extendido que las estrellas. Entiendo. O sea, más gravedad de la que se ve. Exacto. Y además vemos su efecto en cómo se curva la luz de objetos lejanos al pasar cerca de grandes acumulaciones de masa, las lentes gravitacionales. La distorsión que observamos es mayor de la que podríamos explicar solo con la materia que vemos, estrellas, gas. La diferencia, materia oscura. Vale, Zwicky, Rubin, lentes. Y una prueba muy visual, casi directa, es el cúmulo bala. Son dos cúmulos de galaxias que chocaron. Vemos el gas caliente de ambos cúmulos, en rayos X, que al chocar se frenó, como una onda de choque. Pero la mayor parte de la masa de los cúmulos, detectada por las lentes gravitacionales, siguió de largo, atravesándose casi sin inmutarse. Ah, claro. Eso encaja perfectamente con la idea de una materia oscura que interactúa por gravedad, pero no choca electromagnéticamente como el gas. Entonces, la materia oscura parece ser como el andamio invisible del universo, ¿no? Guía cómo se forman las galaxias, los cúmulos, los mantiene unidos. Exactamente. Es fundamental para explicar la formación de estructuras. Sin ella, la gravedad de la materia normal, ese escaso 5%, no habría sido suficiente para formar las galaxias y cúmulos que vemos tan pronto después del Big Bang. La materia oscura, al no interactuar con la luz, pudo empezar a agruparse mucho antes, creando los pozos gravitatorios iniciales que luego atrajeron al gas para formar las primeras estrellas y galaxias. Pero el gran reto sigue siendo, ¿qué es? ¿Qué partícula o partículas la forman? Ahí está la cuestión. Se buscan por todas partes. En detectores subterráneos enormes, esperando una interacción rarísima, en aceleradores de partículas como el LHC, intentando producirlas, mirando al cielo buscando señales indirectas. Pero de momento, nada. Se nos escapa. Solo notamos su presencia gravitatoria. ¿De acuerdo? Bueno, cambiemos de escala. Vayamos a algo más cercano, entre comillas, aunque también es un campo revolucionario. Los exoplanetas. Planetas que orbitan otras estrellas que no son nuestro Sol. Que hasta los años 90, eran pura ciencia ficción. Sí, el primero confirmado fue en 1995, ¿no? 51 Pegasi b. Y ahora hemos confirmado miles. Parece que la galaxia está literalmente repleta de planetas. Y menuda variedad, ¿eh? No es solo como nuestro sistema solar. Hay planetas rocosos más grandes que la Tierra, las llamadas supertierras, otros más pequeños que Neptuno, los mini Neptunos, mundos que podrían ser todo océano, gigantes gaseosos pegaditos a su estrella, los Júpiteres calientes. Muchísimo más diverso de lo que imaginábamos. Sí, la diversidad es increíble. Y desde el punto de vista de buscar vida, claro, lo que más interesa son los planetas rocosos que están en la zona habitable de su estrella. La zona habitable, esa región donde la temperatura permitiría agua líquida en la superficie, ¿no? Eso es, si tuvieran atmósfera y agua, claro. Y aquí fue un bombazo el descubrimiento del sistema TRAPPIST-1 en 2017. Ah, sí, me acuerdo. Una estrella pequeñita, una nana roja. A unos 40 años luz, relativamente cerca. Y tiene 7 planetas del tamaño de la Tierra, 7. Y 3 de ellos están en la zona habitable. 3 candidatos. Candidatos potenciales, sí. Ahora bien,
Hay que ser prudentes. Estar en la zona habitable no garantiza nada, ¿eh? Claro. Mira Venus. Está casi en el borde interior de la nuestra y es un infierno absoluto. Y Marte estuvo dentro de la zona habitable en el pasado y hoy es, bueno, un desierto helado. Entonces, la zona habitable es como un primer filtro, pero no la respuesta final. Exacto. Es un primer paso necesario, pero no suficiente. Lo siguiente, y lo realmente difícil, es buscar biomarcadores, señales químicas en sus atmósferas que sugieran actividad biológica. Y ahí es donde entran en juego los telescopios espaciales, ¿no? Porque mirar la atmósfera de un planeta a años luz, Es tremendamente complicado, sí. El Hubble ya hizo sus pinitos, detectó vapor de agua en la atmósfera de algún exoplaneta gigante gaseoso. pero el que está diseñado específicamente para esto es el James Webb. Sin duda. El Webb, con su espejo enorme y su capacidad de ver en infrarrojo, que es donde las moléculas atmosféricas dejan su huella, Ya ha dado resultados, ¿no? sí, ya en su primer año analizó la atmósfera de un Júpiter caliente, WASP-96b, y detectó agua y nubes con un detalle increíble. Demostró que la técnica funciona y que puede hacerlo con una precisión brutal. Y para planetas rocosos, como los de TRAPPIST-1, Pues ya ha empezado a mirarlos. Es mucho más difícil porque son más pequeños y sus atmósferas, si las tienen, serían mucho más tenues. Aún no se ha detectado una atmósfera clara en los planetas de TRAPPIST-1, pero se están poniendo límites a cómo podrían ser. También ha observado otros candidatos interesantes, como K2-18b. Este es un poco más grande que la Tierra, un mini Neptuno quizás, pero está en la zona habitable de su estrella, a unas 120 años luz. ¿y qué se ha visto ahí? Pues se han detectado gases como metano y dióxido de carbono en su atmósfera, e incluso se ha hablado de una posible detección de dimetilsulfuro, una molécula que en la Tierra está asociada principalmente a la vida, al plancton marino. ¡Ostras! ¿En serio? Pero, ojo, esto último es muy especulativo y necesita muchísima confirmación. Podría haber otras explicaciones no biológicas. Es un resultado que ha generado mucho debate. Ya veo. O sea que, aunque podría haber muchos planetas parecidos a la Tierra por ahí, encontrar un gemelo exacto, con las condiciones adecuadas y con vida, parece complicado, al menos con lo que hemos visto hasta ahora. Exacto. Planetas del tamaño de la Tierra podrían ser comunes, pero encontrar uno con una atmósfera similar, agua líquida, y ya ni hablemos de vida, eso es otra historia. La búsqueda de vida es un objetivo a muy largo plazo. Y requerirá telescopios aún más potentes y, sobre todo, pruebas muy sólidas. Sin duda. Es un campo fascinante, la astrobiología, pero requiere paciencia y un rigor científico extremo para no confundir nuestros deseos con la realidad. Totalmente. Y bueno, todo esto que estamos hablando, ¿no? Desde esas galaxias primerizas hasta las atmósferas de exoplanetas, no sería posible sin las herramientas que mandamos al espacio. Las misiones espaciales. Vamos a repasar algunas de las clave, ¿te parece? Venga, perfecto. Empecemos por los grandes ojos en el cielo. El telescopio espacial Hubble. Lleva desde 1990 y arriba y, bueno, cambió la astronomía para siempre. Nos dio imágenes icónicas, ayudó a medir la expansión del universo, a mapear la materia oscura, detectó las primeras atmósferas de exoplanetas y fue clave para confirmar la aceleración cósmica, la energía oscura. Un antes y un después. Y su sucesor, el James Webb, que ya hemos mencionado. El Webb, lanzado en 2021, va todavía más allá. Está diseñado para ver la luz infrarroja, lo que le permite mirar más atrás en el tiempo, a las primeras galaxias formándose, y también atravesar el polvo para ver nacer estrellas y analizar atmósferas de exoplanetas con una precisión sin precedentes. Ya está obligando a revisar modelos, como decíamos antes. Son como nuestras máquinas del tiempo cósmicas. Luego tenemos la exploración de nuestro vecino, Marte. La NASA ha enviado rovers cada vez más capaces, ¿no? Curiosity, que lleva allí desde 2012, demostró que Marte tuvo agua líquida de forma estable en el pasado, condiciones habitables en el cráter Gale, y encontró moléculas orgánicas complejas. Sí, Curiosity fue un gran paso. Y Perseverance, que llegó en 2021, va un paso más allá. Está buscando activamente señales de vida pasada, biofirmas, en el cráter G0, que fue un delta de un río antiguo. Y lo más emocionante quizá, está recogiendo muestras de roca y suelo que se planea traer a la Tierra en futuras misiones. Sería la primera vez que analizamos rocas marcianas aquí, en nuestros laboratorios. Eso sería increíble. Un salto cualitativo brutal. Perseverance también lleva experimentos como MOXIE,
que ha logrado producir oxígeno a partir de la atmósfera marciana, pensando ya en futuras misiones humanas. Y no podemos olvidarnos del sistema solar exterior, ¿verdad? Júpiter, Saturno. Claro. La sonda Juno de la NASA está ahora mismo orbitando Júpiter, estudiando su interior, su campo magnético, su atmósfera. Ha revelado cosas sorprendentes, como un núcleo más difuso de lo esperado y unos ciclones polares enormes. Y Cassini, la misión a Saturno, Cassini-Huygens, fue una misión espectacular. Estuvo allí de 2004 a 2017. ¿Qué descubrió Cassini? Muchísimas cosas. Quizás lo más impactante fueron los géiseres de agua salada y materia orgánica que descubrió saliendo de Encélado, una luna helada de Saturno. Eso apunta directamente a un océano subterráneo. Un océano bajo el hielo. Sí. Y también exploró Titán, otra luna de Saturno, con sus lagos y ríos de metano líquido. Incluso aterrizó la sonda Huygens en su superficie. Y New Horizons, que nos dio las primeras imágenes detalladas de Plutón en 2015, mostrándolo como un mundo geológicamente activo. Y luego siguió viaje hasta sobrevolar a Rokoth, un objeto súper primitivo del cinturón de Kuiper, dándonos una instantánea de cómo eran los bloques de construcción de los planetas. Has mencionado Encélado, con su océano. Y también está Europa, la luna de Júpiter, que también parece tener uno, ¿no? ¿Son estos los lugares más prometedores para buscar vida dentro de nuestro propio sistema solar, más allá de Marte? Son candidatos muy fuertes, sí. Europa tiene muchos indicios de un océano salado enorme bajo su capa de hielo, un campo magnético inducido, posibles géiseres de vapor de agua, sales en la superficie. Y Encélado, como decíamos, expulsa activamente material de su océano al espacio a través de esos géiseres, lo que facilita su estudio. La energía no vendría del Sol, sino del interior de estas lunas por las mareas gravitatorias de sus planetas gigantes. Fascinante. Por eso hay misiones en desarrollo específicamente para ellas, como Europa Clipper de la NASA, que irá a investigar Europa más a fondo. Y también son súper importantes las misiones que traen muestras de asteroides. Las Hayabusa japonesas trajeron polvo de Itokawa y Ryugu, y OSIRIS-REx de la NASA acaba de traer muestras del asteroide Bennu rico en carbono. ¿Y qué nos dicen esas muestras? Nos dan pistas cruciales sobre los ingredientes originales del sistema solar, sobre cómo se formaron los planetas y si los componentes básicos de la vida como aminoácidos y agua pudieron llegar a la Tierra primitiva desde el espacio, a bordo de asteroides y cometas. Ah, y no podemos olvidarnos de las veteranas, ¿Las Voyager? las Voyager, Increíble. lanzadas en 1977. Visitaron los gigantes gaseosos y siguen funcionando. Y ya han salido de la heliosfera, de la burbuja de influencia del Sol. Están en el espacio interestelar. Sí. Voyager 1 cruzó esa frontera en 2012 y Voyager 2 en 2018. Son los primeros objetos humanos en hacerlo, y nos están enviando datos desde allí, desde más allá de nuestro sistema, una proeza de la ingeniería y la exploración. Nos están dando información única sobre cómo interactúa nuestro sistema solar con el medio interestelar de la galaxia. Exacto. Todo esto, junto con observatorios terrestres potentísimos como el Event Horizon Telescope, esa red de radiotelescopios que consiguió la primera imagen de un agujero negro. La de M87, ¿no? Y luego la de nuestra propia galaxia. Eso es. Y el auge de empresas privadas como SpaceX, que están abaratando el acceso al espacio. Todo dibuja un panorama de exploración espacial muy dinámico y emocionante para las próximas décadas. Entonces, para ir resumiendo, tenemos un modelo del universo, el lambda CDM, que funciona, bastante bien a gran escala, pero tiene tensiones importantes y misterios enormes, ¿no? Como la naturaleza de la materia y la energía oscuras. Estamos descubriendo miles y miles de planetas fuera de nuestro sistema solar, con una diversidad que nos ha sorprendido, y estamos empezando a buscar signos de vida en ellos y también en lunas aquí, en nuestro propio vecindario. Y todo esto es gracias a misiones espaciales cada vez más sofisticadas y audaces. Correcto. Es una mezcla fascinante de conocimiento acumulado y de reconocimiento de nuestra profunda ignorancia en muchos aspectos. Cada respuesta parece que abre 10 preguntas nuevas. ¿Verdad? El universo observable es vasto, es complejo. Y la verdad es que apenas hemos empezado a rascar la superficie. Queda muchísimo por explorar y por entender. Y para terminar, aquí va una idea para darle vueltas. Hemos hablado mucho de la búsqueda de mundos habitables, de si hay otras tierras ahí fuera,
y también de cómo se formó nuestro sistema solar, quizás con ingredientes traídos por asteroides. Pero las fuentes que hemos manejado subrayan mucho la enorme variedad de sistemas planetarios que estamos encontrando, muchos de ellos muy, muy distintos al nuestro, con esas supertierras pegadas a la estrella o Júpiteres calientes donde no deberían estar, según nuestros modelos iniciales. Quizás la pregunta que deberíamos hacernos ¿es la configuración específica de nuestro sistema solar con los planetas rocosos pequeños dentro y los gigantes gaseosos fuera algo común o es más bien una rareza en el gran esquema cósmico? Ahí lo dejamos para seguir pensando.